Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar continuando con esta serie de devocionales en cuanto a la consejería bíblica. Estuvimos viendo la semana pasada la unión con Cristo, lo importante para el aconsejado, el reconocer y que nosotros como consejeros podamos hacerle entender y reconocer lo que significa la unión que tiene ahora con Cristo en lo espiritual. Estuvimos hablando de los símbolos de la unión con Cristo, estuvimos hablando de 5 símbolos de la unión con Cristo que nos presenta la Escritura. Usted lo puede chequear en el devocional del jueves pasado. Y dijimos que íbamos a compartir hoy los resultados de la unión con Cristo. De alguna manera debemos nosotros con aquella persona que estamos aconsejando mostrarle 3 áreas en lo espiritual que han sucedido desde el momento que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. El primer punto que vamos a compartir es el punto de la justificación. La palabra justificación en el Nuevo Testamento está referido a un término jurídico y simbolizando esa unión con Cristo y la justificación que tenemos en Cristo. Aquí hay un escritor, Ridderbos, que define esta justificación como que lo que el hombre necesita para ser absuelto en el juicio de Dios y saber que está exento de la sentencia divina. El libro de Romanos contiene tanta información en cuanto a la justificación que hemos recibido a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a través de su muerte y resurrección, y por supuesto creemos por fe en esa obra del Hijo de Dios, y eso es lo que nos justifica delante del Padre. Romanos 3, 22 al 24, compartiendo un poco estos 2 versículos, dice que los que creen en Él, parafraseado, ¿verdad? Los que creen en Él, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es interesante que en Romanos 3, 28 también el apóstol Pablo declara que cada creyente es justificado porque la justicia de Cristo es imputada a su vida, a su eternidad. Es interesante que el primer punto que debemos enfocar en la vida del que está siendo aconsejado, si hay áreas de su vida que no puede dejar, si hay momentos o tentaciones que no puede dejar de lado, primeramente por supuesto que reciba a Cristo como Señor. Y este primer punto es interesante, importante, que bíblicamente lo capte el alma, el entendimiento de esa persona, en que ahora ha sido justificado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Un segundo punto que vamos a compartir y que debe el aconsejado entender, todo creyente debiera entender, es que hay una nueva vida que ha llegado a nosotros. Es importante, acá también dice el autor, la salvación no consiste solo en una nueva relación, sino que esta restauración de la vida entera es en el sentido más profundo de la palabra el resultado de ella y ha sido dado con ella. Es importante que en 2 de Timoteo 1:10 Pablo dice que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segundo punto entonces que estamos compartiendo en cuanto a que necesita entender la persona que está recibiendo consejo bíblico y que reconoce que hay áreas de su vida con las que no puede lidiar o no puede dejar de lado el pecado en esas áreas. Primero entonces que pudiéramos explicarle lo que es la justificación que ahora tienen en la obra del Hijo de Dios, Cristo Jesús, la nueva vida que ahora la palabra promete a aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y claro que la palabra también nos habla de la lucha, ¿verdad?, entre el viejo hombre, el nuevo hombre. El apóstol Pablo también en el libro de Romanos
es tan interesante, tan importante esa balanza que él presenta. Ahí en el capítulo 7, por ejemplo, donde el mismo apóstol dice, lo que no quiero hacer hago, y lo que tengo que hacer o lo que quiero hacer, eso no lo hago. Termina el apóstol Pablo en ese capítulo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una lucha entre el viejo hombre, el nuevo hombre, pero lo que debemos mostrarle a la persona que está recibiendo consejo bíblico, que la batalla ya está ganada por la obra de la cruz, que tenemos ese potencial del sello del Espíritu Santo de poder luchar a través de nuestro libre albedrío por ese nuevo hombre que potencialmente ya ha sido depositado en nuestro espíritu, en nuestra alma, a través del sello del Espíritu Santo. En Tito 3:5, el Espíritu Santo es revelado como el agente que efectúa este cambio en una persona. Yo quiero leerle lo que dice acá Tito, el apóstol Tito, acá en 3:5, y dice la palabra de Dios, hablando de Cristo, por supuesto, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Justificación, nueva vida en el creyente, de la cual nos apropiamos por fe al recibir también a Cristo como Señor. Sí entendemos que hay una lucha entre el viejo y el nuevo hombre, pero Cristo en la cruz del Calvario completó la obra no solo de salvación y perdón de pecados para cada uno de aquellos que lo recibe como Señor, sino que también nos dio el germen, nos dio el potencial a través del sello del Espíritu Santo de poder nosotros ahora decidir dejar de lado áreas de nuestra vida que están trayendo influencia que no conviene en nuestro crecimiento espiritual. La justificación, la nueva vida, y un tercer punto, tercer énfasis que debemos nosotros bíblicamente mostrar al aconsejado que debe aceptar o adoptar en su vida espiritual, es que ahora la persona está unida al Espíritu Santo. Es importante que Romanos 8:9 nos declara el apóstol Pablo que la persona que está unida a Cristo lo está también en el Espíritu. Vamos a estar leyendo Primera de Corintios, debe estar leyendo Primera de Corintios 12:13, y dice la palabra de Dios, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El Espíritu Santo habita en Cristo, y el Espíritu Santo habita ahora en cada uno de los que han creído en Cristo y lo han declarado como Señor. Y por supuesto el Espíritu Santo también abunda y habita corporalmente en la iglesia. De alguna manera, dice acá el autor, también en efecto y notablemente todas las expresiones y realidades de la nueva vida son atribuidas tanto a la acción del Espíritu Santo como a la acción del mismo Señor Jesucristo en nuestra vida. Y para terminar, quiero leerles Colosenses 1:13. Dice acá también la palabra de Dios, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La iglesia de Cristo dispone del Espíritu Santo para ser guiada a través de sus líderes. El creyente individualmente está sellado por el Espíritu Santo y tiene el potencial espiritual a través de ese sello para dejar de lado actitudes en su vida o áreas de su vida que lo están frenando en su relación con Cristo. La unión con Cristo existe desde el momento que lo declaramos como Señor. Tristemente, el problema es que muchas veces el creyente no puede entender toda esta bendición, todo este potencial que hay ahora ya en su espíritu. La justificación en Cristo, la nueva vida en Cristo y por supuesto entender que ahora el mismo espíritu que habitó y habita en Cristo y habita en la iglesia es el que dirige
cada día de su vida. Podemos, hermanos, bíblicamente ayudar al que lo está necesitando, mostrándole que nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad, si lo decidimos, puede ser guiado totalmente por el Espíritu Santo. Y por supuesto también nos dice la palabra que debemos llevar todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Que el Señor les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana, donde vamos a estar compartiendo cuál es el lenguaje de la unión con Cristo. Que Dios le bendiga ricamente y nos vemos, si Dios quiere.